artística La Tormenta, dirigido por Claudia Cruz. Buenas noches, mis queridos tormentosos. Un gusto saludarlos de nuevo. Qué bueno que están por aquí en este su espacio de promoción y difusión artística, La Tormenta. Este día tan especial que hemos preparado para ustedes un programa muy lindo. Les comento que hoy estamos aquí desde nuestra casa, la casa de todos los hondureños, desde Radio Nacional de Honduras, y estamos muy contentos de poder iniciar también desde este espacio. Me encuentro bien acompañada aquí con mi amigo José Luis Reyes, que es pintor y con quien hoy vamos a conversar en esta noche. ¿Cómo está, José Luis? Gracias, muy bien, muy feliz por estar aquí y gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a vos más bien. Y bueno, mis queridos tormentosos, como hoy estamos sobre el tiempo ya, vamos a iniciar de lleno nuestro primer segmento de la noche, el segmento de Axi, dedicado a nuestros escritores y escritoras alrededor del mundo. Y vamos a continuar apoyando el trabajo de Natalie García, quien desde República Dominicana está enviándonos esos videos. Así que vamos para allá. Tarde anónima. Trajeron mis cosas. Unos que dijeron llamarse hijos entregaron en maletas 84 años de mi vida. Las desempacaron con la delicadeza del que tiene prisa y vi cómo dejaron caer mis anotaciones. Esas que plasmé tratando de resguardar detalles cuando comencé a olvidar lo cotidiano, mientras temblaba en mi mano el lápiz que también quiso dejar ir su propia historia. Las empaquetaron en un rincón, como si no hubiesen sido de una niña que fue mujer y luego madre, a la que ahora el sinsentido bifurca su cabeza. Es difícil para ellos ver que no podré ir construyéndome día a día, sino que iré desguardando mi intrepidez, lo audaz que fui y la tenacidad con que me dirigía. Parece que la vida termina si se te borran las formas comunes del amor. No sé si soy yo o son las cosas o es lo que estas son para mí, pero solo pienso en siluetas redondas. Y no recuerdo otra forma de llamarles porque se me olvidan los nombres o los nombres se olvidaron de mí. Justo hoy me he preguntado quién le pondrá nombre a esta tarde en la que no me importa el hambre, ni el futuro hombre muerto, ni lo que el silencio provoca cuando nadie habla de ti. Los vi marcharse y espejismos quisieron provocar algún recuerdo de lo que fuimos, pero tengo vivencias que no logro hacer mías. Esta ya no soy yo. Porque si lo fuera, lo recordara y no recuerdo quiénes son ellos ni por qué limpiaron mi casa, depositando estas cosas aquí donde no hay lugar para buscarle sentido. Me pregunto, ¿quién ha olvidado a quién en esta mecedora que tiene unos pies que me balancean casi acunándome como si me conocieran? La tarde se ha escurrido anónima y pronto no comprenderé ni el tiempo, ni las voces, ni por qué esta mano está pegada a mi cuerpo. Entonces será en ese momento y para siempre que me habré olvidado de mí.
Y bueno, tormentosos, ahí estaba el segmento de poesía o de literatura, ¿verdad? Dedicado a todos nuestros escritores. Recuerden que Natalie García la pueden encontrar así, Natalie García, en todas sus redes sociales con TH, y pueden seguir su trabajo literario. Y es muy, muy buena y nos manda esos videos tan lindos desde República Dominicana. Y bueno, les comentaba que estoy aquí desde Radio Nacional conversando con mi amigo José Luis, con quien hace un rato nos conocemos, ¿verdad? No fuimos compañeros, pero nos conocimos en la universidad hace un rato, no vamos a decir cuánto, no estamos tan grandes, digo yo, ¿verdad? Entonces, ha sido un placer tenerte aquí, conversar con vos, saber de tu trabajo y bueno, y que les contes a nuestros amigos tormentosos cómo inició José Luis con el arte, porque vos has hecho otras cosas, ¿no? Sí, claro. Te has dedicado a otras cosas, iniciaste de una manera y después... Sí, bueno, hablando un poco, ¿no? De los inicios de este mundo del arte y de las personas que se dedican al arte, bueno, como todo cipote siempre se dibuja desde pequeño, pero realmente cuando yo sentí el verdadero contacto, por lo menos con el dibujo, fue cuando estaba en el colegio, en el Libogran. Entonces, en el Libogran nosotros llevábamos una clase que se llama dibujo técnico. Ajá, sí. Entonces, me acuerdo que cuando estuve el primer año, el profesor nos dijo que compráramos el libro para empezar a hacer actividad y todo eso. Y yo cuando lo compré y miré su contenido, me impactó, porque al final yo miraba unos dibujos geométricos que tal vez para mí no significaban algo en ese entonces, pero me impactaban visualmente. Entonces eso tuvo algo muy emocionante para mí para poderme introducir en eso y de repente dibujo técnico fue mi clase favorita. O sea que vos no te imaginabas siendo un pintor. No, ¿No se te había ocurrido eso? no. Vos? Y como te digo, pues, o sea, todo niño dibuja, Claro. pero inconscientemente dibujas, pero conscientemente no sabes si te vas a dedicar todo eso a tu vida. Pero realmente donde yo tuve ese chispazo, así como mi atracción mágica por el dibujo fue en el colegio, el colegio técnico. Claro. Y fue ese dibujo técnico que me ayudó a mí más que todo a despejarme de esa lógica espacial, porque el dibujo técnico tiene esa característica que se trabaja en 3D también, no solo en 2D, sino que a través del dibujo técnico, por ejemplo, si a través de la mecánica uno quiere dibujar piezas, las dibuja en todas las vistas, no solo en 3D. Entonces, esas son como las características bonitas que uno puede encontrar en el dibujo técnico que no es artístico. Sí, sí. Entonces, pasó el tiempo y a mí me encantaba el dibujo técnico. Es más, mis compañeros de colegio me pedían que les hacía las láminas y yo cobraba algo. Desde pequeño hacías el business. Exactamente, siempre, bueno, el arte siempre estuvo ahí de alguna forma simbólica, pero no me daba cuenta que me podría dar un poco de sustento, ¿verdad? Entonces, yo hacía, el profesor nos dejaba tantas láminas para la siguiente semana, entonces a mí me tocaba hacer bastantes láminas porque la compañera ahí me... Sí, claro. Haceme el dibujo, pero al final eso me dio también como práctica. Porque todo eso sumaba. Yo entre más hacía, practicaba, me daba cuenta que cada vez todo salía más nítido. Claro. Y más te apasionaba. Y cada vez me introducía más hasta ese entonces que no me había topado realmente con el dibujo artístico. Entonces, ya pasando el tiempo, eso fue en ciclo, cuando ya entré en carrera, en la carrera de, por ejemplo, de mecánica automotriz, en el Libogran, ya mirábamos el dibujo técnico a otro nivel, más difícil todavía. Sí, entonces claro. fui introduciéndome más en ese mundo hasta que, bueno, me gradué del Libogran y con el tiempo recuerdo que compartiendo con amigos me invitó a la casa una vez, uno de mis amigos que estábamos en el Libogran y me acuerdo que a él le gustaba mucho la música, compartíamos esa pasión por la música y me acuerdo que me invitaba, escuchábamos música, pero él en su cuarto tenía unos dibujos. Y me llamó mucho la atención porque esos dibujos eran como con un toque fantástico. No era el típico dibujo de Goku o de Superman, no, eran otras cosas que ya entran como en ese género de surrealismo. Qué interesante. Entonces yo a mi amigo le pregunté, hey, qué genial esos dibujos. Son de mi vecino, me dice. Y él pinta y dibuja en macizo, utilizando la palabra coloquial. Sí. Entonces a mí me impactó, no, es que ya te lo presento. No, che,
Y con el tiempo fui yendo ahí mismo, siempre por la pasión de la música, pero uno de esos días me presentó a su vecino y nos caímos muy bien y hasta el son de hoy somos amigos. ¡Qué bien, qué genial! Por esa pasión misma del arte, ahí donde él me dijo, no, yo estudié en Bellas Artes, a mí yo me gusta pintar, me gusta dibujar, entonces desde allí yo me fui introduciendo en ese mundo de las artes ya desde el punto de vista artístico. Pero no llegaste a Bellas Artes. Todavía no. Ah, ok. Pero sí tuviste algún acercamiento. Acercamiento hasta que luego otro amigo, con el tiempo que es un amigo del alma, ¿no? Entonces, él, de por dicha, un tiempo estuvo visitando la Biblioteca Nacional y consiguió un libro de cómo dibujar la figura humana del autor Werner Hogarth. Que es un gringo. Entonces, cuando él me llevó una copia, así yo dije, wow, ¿qué es esto también? Porque salían unas figuras monumentales tipo del Renacimiento para dibujar. Entonces a mí me gustó mucho y dije, ¿dónde lo conseguiste? No, fíjate que ahí estaba en el centro, me dice. Y estaban unos estudiantes de Bellas Artes y estaban ahí dibujando, me dice, en macizo. Y yo me acerqué a preguntarle. Y me dijo que utilizaban carboncillo, lápices grafitos y que utilizaban libros para dibujar y me recomendaron esta que estaba en la biblioteca y la gente corriendo. Entonces ya me fui yo a la biblioteca a buscar el libro y lo vi, lo estuve estudiando, me impactó igual. Entonces desde ahí partí de Bellas Artes, dije yo, o el mundo del arte. Entonces de ese punto ya me fui acercando más dentro del arte y sí, cuando ya me empecé a introducir, me llamó mucho la atención de la escuela y pude entrar, bueno, estuve un año ahí estudiando. Pero como ya tenía mi bachillerato, entonces yo miré más provechoso ir a estudiar una carrera universitaria que estar estudiando otro bachillerato. Entonces yo decidí al final, como el camino no fue muy productivo dentro de la escuela, entonces busqué mejor a estudiar una carrera universitaria, entonces ahí donde me introduje a estudiar ya artes en la Universidad Pedagógica con el tiempo. Entonces ahí donde me fui introduciendo más en ese mundo de la plástica, conociendo un poco de historia del arte, los grandes maestros en el mundo de la pintura, el dibujo, la escultura, aprendiendo de los maestros de la universidad. En la pedagógica. En la pedagógica, correcto. En ese tiempo que yo estuve visitando ese año en Bellas Artes, también aprendí bastante de algunos maestros que se dedicaban bastante al dibujo, porque cuando yo entré, ahí te enseñan bastantes áreas, ¿no? Como la pintura, el modelado, la talla en escultura, la talla directa en piedra. Y en madera, me imagino. Sí, entonces uno va eligiendo, entonces como a mí siempre me encantó el dibujo, eso fue como la base. Tenía que preparar el dibujo. Entonces había maestros como el profesor Ernesto Rubí Corgueta que me recomendaba y me impulsaba a ese mundo del dibujo. A veces yo de quisquilloso le preguntaba, profesor, ¿pero cómo se hace este color? Y me decía, no, dedíquese a dibujar. Primero dibujar y después, por añadidura, a entender la teoría del color. Entonces yo fui entendiendo como esos puntos, un poco necio, porque quería comerme el mundo entero del arte de un solo, pero no, entendí que no, que todo era como un proceso. Entonces ahí fui introduciéndome en el dibujo, lo fui estudiando autores. Y desde que yo empecé a introducirme al mundo, siempre me llamó esa rama del surrealismo, del arte. Yo también soy muy fanática. O el arte fantástico. El expresionismo. Sí, son tendencias o manifestaciones diferentes, pero una de las que más pegan, por lo menos con mi personalidad, es el surrealismo. Sí. O entra también ese concepto del realismo mágico. Entonces son manifestaciones donde la persona, no el artista, sino que una persona puede expresarse libremente, ¿no? A través de sus pensamientos, a través de sus ideas, porque este mundo del arte yo comprendí también que no es simplemente voy a dibujar y ya. No es así la cosa, lleva todo un procedimiento. A veces cuando la gente le pregunta a una persona que pinta, se dedica a las artes, le pregunta cuáles son sus temas de inspiración y todo eso. Pero algunas personas trabajan diferentes, por lo menos en mi caso, primeramente yo me nutro de algunos temas. No sé, de cosas que a vos particularmente te atraen. Me llaman la atención, pero así como también algunas cosas particulares que me llaman la atención, también a veces me preocupa la situación del país. Me llama la atención a veces
la parte de economía de un país, la gestión política. Entonces, pero más allá de eso, me gusta más, por ejemplo, la historia de un país, el pensamiento mítico, el folclore. Entonces, que son elementos que te van construyendo ese surrealismo que uno necesita para luego expulsarlo de alguna forma o de manera plástica, ¿va? Que puede ser una pintura. Entonces, yo me voy introduciendo primero a eso. Yo me nutro primero de alguna información o un tema en específico que posiblemente este tema no sea tocado comúnmente por la gente. A veces puede ser misterios, a veces puede ser mitologías. A través de la mitología uno puede encontrar leyendas o información interesante, aunque no sea verídica, pero puede ser interesante para poder desarrollar esa cuestión de la imaginación, que eso es muy importante de las artes, ¿no? Claro. Entonces, al final, el resultado de lo que uno investiga lo puede expresar uno a través de un dibujo a tinta, una acuarela, una pintura. Ahí depende del artista qué es lo que quiere hacer. Claro. Pero en el caso de uno, sí, me ha gustado interpretarlo todo a través del dibujo, un dibujo expresivo y próximamente una ilustración. Que esa ilustración pueden ser a través de medios mixtos. Entonces combino un poco de dibujo con óleo o algunas acuarelas para dar unas transparencias, según la idea que yo tengo en mi cabeza. Sí, sí, por supuesto, porque la representación de una cosa tiene que estar relacionada precisamente con la técnica, ¿no? Con la técnica, correcto. Muy estrechamente relacionada, porque lo que estás hablando, ¿no? El surrealismo, hay cosas que son más comprensivas o que se expresan de cierta manera mucho mejor con una técnica que con otra, ¿no? Correctamente, por eso, exacto, y hablando de eso, por eso existen las diferentes manifestaciones dentro del arte, y esas manifestaciones los va a dar la técnica del artista. Por ejemplo, el impresionismo, muchos de los artistas como internacionales o europeos como Manet, que tenían una pincelada suelta, pero ellos siempre respetaban la forma. Sí. Pero esa pincelada del impresionismo, la diferencia del surrealismo es que la técnica era más depurada. Ajá. O sea que si, por ejemplo, Dalí tenía que pintar un micrófono, lo hacía de la forma real como lo observaba. Sí, mientras que el impresionista medio respetaba la forma y hacía de forma más suelta su trabajo a través de la técnica pincelada. también que se utilizaba mucho era la acuarela, porque eso les permitía trabajar más rápido. Entonces, y eso como, esa sensación como de dispersión, difuminado, lo que permite la acuarela. Exactamente. Que no la permite otras técnicas. Otras técnicas, entonces son como diferencias. Y lo mismo pasa con el lápiz, por ejemplo. Hay cosas que yo he visto, dibujos que son espectaculares con lápiz porque las líneas, los trazos que puedes desarrollar con lápiz y el impacto que eso te produce. Exactamente. Y bueno, eso de la parte técnica también varía mucho porque eso va a depender de la persona que está trabajando. Hay personas que te trabajan un dibujo muy pulido, preciosista, casi romántico al momento de verlo, ¿no? Porque te expresa que da como suavidad, puchica, te quedaste aquí trabajando, lo disfrutaste. Y hay otros dibujantes que son más expresivos, más fuertes, y lo puedo notar en sus que son trazos. como más sucios también, Sí. que vos ves las pinturas que parece que estuvieran manchadas. Trazos que tal vez puedan demostrar como ansiedad, estrés. Que no son líneas perfectas, sino que son torcidas, que son como que zigzagueando prácticamente. Entonces, al final, creo que ahí ese rasgo determina al artista. Un trazo, un difumino, van a determinar a un artista. Creo que ese es como el sello de tu marca, artista, sí, por supuesto, siempre tienes que encontrar. Entonces, eso cuando hablamos de técnica, va a determinar el estilo del artista. Eso quiere decir que tu técnica, qué tan pulida puede estar, puede llegar también a veces mucho al realismo o al hiperrealismo. Pero eso va a depender del artista, de cómo trabaja. Hay artistas que pueden tener un trabajo técnico muy pulido, llegando casi al hiperrealismo, pero según lo que quieran demostrar, también pueden hacer impresionismo. También pueden hacer surrealismo. Todo va a depender como de la técnica. Si usted domina técnica perfectamente, va a alcanzar diferentes estilos, va a poder dominar diferentes estilos porque ya su práctica en el dibujo ya es prácticamente mágica.
A veces, por ejemplo, yo cuando me pongo a trabajar dibujo, hay veces que no es premeditado. Yo voy dibujando, tal vez comienzo con un ojo y puede terminar con varias figuras o figuras fantásticas o en algún personaje que estaba por ahí de salir. Porque a mí últimamente me está gustando este tema de recrear personajes, cómo rediseñar personajes. Y últimamente estoy introduciéndome en ese tema porque me está llamando mucho la atención el tema de la robótica, las nuevas tecnologías, en un mundo futuro. Claro. Entonces, ahorita estoy como bastante indagando en ese tema, tanto como en teoría y también tanto como en referencia visual. Por ejemplo, en la referencia visual me gusta mucho lo que es el cyberpunk, que tiene que ver mucho la animación japonesa con lo del futuro. Tal vez leo un poco de lectura de Isaac Asimov, que habla mucho de la robótica en un futuro. Bueno, bien sabes que Isaac Asimov era un escritor de ciencia ficción ruso de los años 30, 40. Muchas películas están basadas en los escritos de él. Yo Robot, por ejemplo, que estaba Will Smith, para mí una de las películas bien bonitas, me gusta mucho porque está bien desarrollada, a pesar de que hay muchas diferencias de libro, pero gráficamente te impresiona. Claro. Entonces, y eso es lo que hace realmente. La alusión que siempre se hace a las leyes de la robótica de Asimov. ¿Sí? Exactamente. Y todo eso voy introduciendo, como nutriéndome de ese tema para poder desarrollar una obra. Y esa poder combinar, esa obra la puedo combinar con las técnicas, ya sea óleo, acrílico, o ya sea, ahorita he estado introduciéndome mucho en lo que es en la aerografía. Entonces es una técnica muy diferente y no es tradicional, es más moderna. La aerografía creo que se viene introduciendo por los años 50, 70. ¿Qué es lo de los grafitis? ¿Similar al graffiti? No es similar, pero bueno, el aerógrafo es una especie de lápiz de metal de acero inoxidable que trabaja a base de presión. Compresor. Exacto. Y tiene varias puntos puntos de mediciones de 0.3 al 0.5 que puede hacer hasta líneas, incluso difuminados. Que son los que usan los que pintan los carros también. Exactamente. Pero ya el aerógrafo es más que todo para algo más artístico, algo más para trabajos de dependencia más pequeña, ya sea para carrocería de carros, para body art, que a veces pintan la gente. Entonces, el aerógrafo es muy dinámico para muchas cosas. Y te permite acelerar el proceso también. Exactamente, porque eso es lo que tiene la ventaja del aerógrafo, crear volúmenes rápidos. Sí. O sea que podés estar a las 7 de la mañana haciendo una pintura y ya a las 5 de la tarde posiblemente la estás terminando. Sí. Mientras que en un proceso tradicional, con óleo, te puedes tardar hasta una semana, una hora. Sí. Depende de cuántas horas le metas a una pintura. Sí, por supuesto. ¿No? Sí. Entonces, vayamos, si usted trabaja 6 horas al día, una pintura al óleo, se puede tardar hasta 2 semanas, según el proceso. Sí. Y que si 6 horas al día es. Y si usted trabaja a través de empastados, que es otra técnica, con bastante material de pigmentación, a veces esas horas en óleo tardan meses. Sí. Entonces, por eso dentro del mundo de la industria del arte revolucionó la pintura acrílica. La pintura acrílica es un aglutinante que trabaja a base de agua y seca rápido. Entonces, eso vino a revolucionar la pintura hoy en día. Entonces, hay grandes ventajas de la pintura acrílica, ¿no? Por lo menos eso de sus colores dinámicos, poder crear texturas y su secado rápido hace que de volada trabajes una obra. Sí. No digamos con un aerógrafo. Un aerógrafo a veces puedes hacer algo impresionante en una sola sentada. Y dependiendo cómo lo sepas. Claro. O sea, ese es el truco, saber cómo usarlo. Las diferentes, porque vienen como puntas, me decís. Diferentes. Sí. Entonces, el aerógrafo tiene una técnica muy sencilla para poder trabajarlo, es que entre más se acerca uno a la superficie, hace líneas finas. Entre más se alarga, es como un esparcido que rellena espacios más grandes. Y eso es rapidísimo. Si uno lo llega a dominar,
Pero hay que morir. tener mucho control, porque si no, si no sabes, Control, pero... se corre la tinta, te crea grumos. Exactamente. Bueno, siempre hay un proceso de purificar la pintura. Siempre uno hace líquida la pintura si uno la encuentra en empastado. Entonces tiene que diluirla bastante en agua. Y luego colarla para que no se crean grumos, porque los grumos hacen que se trabe la fotografía. Que se pegue. No, que se trabe. Sí. Entonces ahí hay que desarmarlo, sacar la punta, lavarlo. Sí, eso a veces y eso, pero eso precisamente puede afectar la pintura, porque si la pintura se te seca, cambia. Puede hacer. Puede que cambie la textura o el color. No, yo más que todo lo encuentro tedioso, en el sentido de estar moviendo y limpiando, pero al momento de disfrutarlo es más. Sí, claro, porque vas viendo con más rapidez cómo van surgiendo las imágenes, las formas, que claro, es más emocionante, y es algo muy importante porque ahí todo va a funcionar a través del dibujo. O sea, si uno está técnicamente bien con el dibujo, trabaja de forma rápida. No necesitas una base, entonces, de dibujo. Tenés que lanzar de un solo la pintura. Sí, bueno, yo recuerdo, mira, con esto, hablando de eso, de irnos directamente, yo me acuerdo que tuve un profesor, Juan Domingo Torres, que él nos decía, los grandes pintores, dice, se iban directamente con el pincel al lienzo. Entonces, llegar a eso requiere de muchos años de práctica. Sí. Destreza mental, porque no es así nomás. Tienes que tener la imagen en tu cabeza para de un solo comenzar a hacerlo. Exactamente. Y tenerla detallada. O sea, para llegar, bueno, muchos artistas también declaran que la cúspide del artista plástico es la creatividad. O sea que vamos a dejarnos ya de la escuela, aprendimos métodos, utilizamos bastante modelo natural, bastante referencia, empresas, y las nuevas tecnologías que nos ayudan como la computadora para poder ver una imagen. Pero apartando todo eso, el último escalón es tu creatividad. Sí, por supuesto. O sea, eso quiere decir que una persona que ha llegado a ese punto perfectamente solo puede entrar a un cuarto, encerrarse en un cuarto con un lápiz y un papel y salir con un diseño propio, una obra original para poderlo pasar a pintura o escultura. De eso se trata. Yo creo que ese es el trofeo de oro de un artista realmente, más allá de las adulaciones, más allá de los reconocimientos, más allá de los premios. Creo que llegar a ese punto, su creatividad, que se ilumine, es esplendoroso porque ya queda funcionando el artista. Claro, por supuesto. Ya es como alimentar el ego de una forma bondadosa, decir, quiero ser yo de esta forma. Sí, quiero expresarme de esta forma y que el mundo entienda, que entienda, pues, que a veces los seres humanos a través de la imaginación funcionan de diferentes formas. Y puede ser que sean ideas absurdas, pero también ideas con sentido, pero siempre aportan algo a la sociedad, a la realidad. Sí, por eso. Igual existe el movimiento absurdo, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, ese absurdo tiene un sentido también. Sí, el profesor Ernesto siempre nos decía, dice, siempre salgan a la calle y cuando ustedes ya tengan afinado el sentido común, todo le va a parecer absurdo. Sí, por supuesto. José Luis, ¿cómo estamos ahorita con el tiempo? Bien, ahorita van con 25, 27 minutos. Bien, vamos entonces ahorita a hacer una pequeña pausa, vamos al segmento de proscenio y les tenemos un cortometraje ahí para que ustedes lo puedan disfrutar y luego seguimos conversando con José Luis Reyes.
A ver, Benjamín, ¿tenés algo que decir antes de que comencemos? Me gusta pensar que los dos lados de la historia tienen algo que contar. Incluso la historia contada por hijos de puta como vos, Benjamín. Así que decime, ¿quién era ella? La amabas. La amabas. Bueno, chicas, ¿y hoy? ¿Con qué nos vamos? Con nadie. Ay, qué aburrida. ¿Permiso? ¿Otra? No, gracias. ¿Por qué tan serio? Cosas del trabajo. ¿Y en qué trabajas, Rey? Cabo tumbas en un cementerio. Uy, ¿qué hace un chavo como vos trabajando algo tan raro como eso? Es una larga historia. Contame una de esas historias de cementerio. No estás lista para mi historia. Bueno. Mucho gusto, Benjamín. Isabel. Mi verga. Isabel. Isabel. Hostia puta. Mira, venga. ¿Qué hiciste? Isabel.
La llamada fue registrada a las 20 horas con 3 minutos, reportando un cadáver y posible asesinato. La policía llegó a la escena a las... ¿Vos crees que quedándote callado te vas a salvar, mierda? Del culo te vamos a tener. ¿Cómo la mataste? ¿Cómo, Benjamín? Vos sos mía, perra.
Policía. De alguna forma u otra, vamos a encontrar la respuesta. Fui yo. ¿Qué? ¿Quieres saber cómo lo hice?
Sí, ya se terminó. Bien, mis queridos tormentosos, estamos aquí conversando con José Luis Reyes desde nuestra casa, la casa de todos los hondureños, Radio Nacional de Honduras. Y José Luis pues, nos estaba hablando acerca un poco de su trabajo artístico, cómo ha sido el proceso para formarse como artista aquí en este país tan complicado como el nuestro. Y bueno, José Luis, ¿cómo va ahorita el proyecto? Bueno, ahorita más que nada, bueno, planificando exposiciones para el otro año. Okay. Trabajando, siempre trato de cargar mis libros de bocetos para sacar ideas, porque yo no tengo un método prácticamente establecido de decir, trabajo estos días, esto no, lo mío es casi más espontáneo, donde me da ese atacazo artístico, pues hacer mi libretía y me sale la idea. Entonces, trabajo de esa forma. Ahora, al momento ya de entrar a hacer algo más formal, como puede ser una pintura, se ya me dedico mi tiempo. Entonces, llega una temporada que trabajo bocetos y otra temporada elijo bocetos para pintar. Porque, como sabes, trabajo en el área de dibujo y la pintura. Claro. Entonces, ese es mi método de trabajo sencillo. Cuando yo estoy en ese proceso de elaboración de bocetos, algunas veces en mis dibujos o algo, voy escribiendo, por ejemplo, pistas de estos tonos de colores. Pueden ir acá combinados, o solo voy pensando si este trabajo funcionaría con pincel tradicional, o si lo puedo trabajar con el aerógrafo. Entonces, a medida de que yo voy trabajando las ideas, también voy pensando qué técnica voy utilizando, o si al final voy a utilizar técnica mixta. Porque también y probando, me imagino, vas experimentando sí, a ver cómo se ve. Porque últimamente lo que estaba haciendo bastante es el trabajo de dibujo a tinta con acrílico. Estoy mezclando todo eso. Dibujo a tinta. Sí, para poder mezclar un poco esa idea de como viendo los dibujos animados saltando a la realidad. Puede hacer, esa sensación. Y hay momentos que al momento que la gente utiliza la imaginación puede lograr esas cosas. Pero al final estoy utilizando técnica mixta para poder lograr cosas que realmente me agraden a la vista, que al público le parezcan agradables también. Y voy ahí y pues ahorita estoy trabajando en varias piezas y para ver si reúno lo que aproximadamente son de 15 a 20 piezas para lograr una exposición. Entonces ya los lugares pueden ser ya por añadidura, eso ya queda a decisión de la persona donde quieres poner cuadros. Pero últimamente tengo proyectos pendientes a ver si podemos lograr unos en San Pedro Sula y otros allá por Gracia de Pira. Qué interesante. Sí. Bueno, les comento también que José Luis es profesor de la Escuela de Bellas Artes, donde bueno, no sé qué clase das específicamente. Ahorita estoy impartiendo las clases de anatomía artística, de pintura y filosofía. Y estamos impartiendo clases en la escuela desde el 2010. Desde el 2019, sí. Ya hace un rato. Sí, y qué bueno. ¿Y cómo ha sido la experiencia de entrar ahí a Bellas Artes? Nunca imaginé entrar a Bellas Artes, la verdad. Sí, porque generalmente son los mismos estudiantes los que quedan ahí, ¿no? Sí, es la tradición. Sí, es la tradición. La tradición, pero imagínate una persona que llega, que no es egresado, llega de repente allí, es como, hey, ¿qué pasó aquí? Entonces la gente queda así. No pasó nuestro filtro este muchacho, sí, no lo conocemos. Filtro, sí. ¿Y qué pasó ahí? Nada, pero no, yo como te digo, nunca imaginé trabajar en la escuela. Para mí es muy agradable ir porque, como dicen por ahí el dicho, que disfruta haciendo lo que le gusta, no trabaja. No trabaja, cierto. Aunque algunas veces provoca estrés, pero gana más ese sentimiento de voy a divertirme, claro. Voy a enseñar un poco, por lo menos lo que sé, lo voy a enseñar y se va a ver en la producción de los hipotes, pues, y eso es satisfactorio, porque un tiempo atrás, cuando estuve trabajando de artista en otra profesión, buscaba la manera de decir yo cómo puedo dar otros resultados aparte de la producción artística. Empecé, bueno,
puedo dar clases. Pues. Ajá. Entonces ahí empecé dando clases y después entré entonces a la pedagógica, hice más formal. Pues. Ajá. Entonces una vez graduándome pasó otro tiempo que estuve ahí probando como artista plástico, pero con el tiempo ya me fui introduciendo en la docencia. Entonces ya ahora lo más formal y así fue como pude equilibrar lo que es el trabajo artístico con la docencia. ¿Y no tuviste así como tropiezos cuando decidiste dedicarte? Porque era como muy distinto lo que vos estabas aprendiendo, sí, ¿no? Exactamente. Como... No, es que, por decirlo así, la vida bohemia es muy diferente a una vida, por decirlo, más metido en un sistema de forma profesional. Ajá. Sí, es muy diferente la vida. Ajá. Te cambia de la noche a la mañana. Cuando antes vos decías, tenías un horario que te podías levantar al mediodía, así como acostarte en la madrugada y dar entre lapsos. Ahora no tiene un horario y te vas a trabajar, llegas a tu casa y a veces no te queda como con la gana de trabajar, otras veces sí. Pero eso va a depender mucho del espíritu de la persona. Sí. Sí, cuánta fuerza puede tener para seguir produciendo cosas, independientemente de donde te explote. Sí. Tienen que tener uno la mente en eso. Pues. Sí, porque con las experiencias que me he encontrado es que muchas personas que han sido artistas y se dedican a la docencia dejan de producir. Ajá. No sé, eso es como una especie de guardia o algo así que siempre sucede, pero... Lo que pasa es que creo que también te vas acomodando, ¿no? Te encontrás en tu zona de confort. Entra una zona de confort muy amplia. Sí. Ya no. O sea, sí. Tuve un pasado y ahí excelente y ahora estoy como... Pero a veces algunos espíritus funcionan diferentes. Sí, te diversificas también, porque es que también vamos haciéndonos grandes, ¿verdad? Y nos damos cuenta que hay ciertas cosas que no las podemos hacer. Por ejemplo, yo siempre le digo a la gente, yo soy actriz, pero sé que no voy a poder ser actriz para siempre. Entonces, estoy escribiendo, estoy dirigiendo, estoy... todo eso un punto llega porque incluso los mismos maestros de nosotros nos decían, mire, uno de artista no va a vivir, no puede vivir plenamente del arte. No sé, tal vez que vengas de cuna de oro, pero uno no es plenamente. Uno siempre tiene que buscar un trabajo paralelo y después seguir produciendo. Claro. Esos eran los consejos de los maestros de nosotros en aquel entonces, a finales de los 90 o mediados de los 90, inicios del 2000. Incluso cuando yo estuve en Bellas Artes, era el consejo de mis profesores. Si me decían, si tu pasión realmente, si vos querés estudiar arte, en primer lugar, asegúrate que te guste. Sí. Asegúrate. Que sea lo tuyo. O sea, escudriñar dentro de vos y asegúrate que te guste. Porque si no te gusta, va a quedar a medio palo. Sí. Sí. Nunca vas a concluir nada y te vas a frustrar y vas a reproducir también la misma frustración. Recuerdo que me decía, nunca vas a crecer. Por lo menos asegúrese como ser humano de algo que sienta, que eso le va a perdurar el resto de su vida. Sí, porque ser artista es para siempre. Exactamente. Aquí en tu cabeza. Tu cerebro no lo puede olvidar. No, pero también otra cosa importante al momento de tenerlo en tu cabeza, no olvidamos también es producir. Porque a veces una imagen no puede decir mucho a la par del trabajo. Claro. Entonces, yo digo, si uno tiene la idea de ser algo, pero también paralelo a su trabajo, tiene que haber producción. Sí, por supuesto. Es muy difícil llamarte artista si no tenemos una obra que te representa, algo que diga, yo hice esto, de nada me serviría, que te reconozca. Exactamente. De nada me serviría yo pintar un cuadro hoy, estar ahí con ese cuadro y a los 3 años pintar otro. Y así no se puede. La producción artística es constante. Sí. Constante, o sea, es como no dejar morir. Sí, y es que también fíjate que con el arte pasa una cosa muy curiosa. Yo no sé, porque no lo he experimentado, si le pasa a la gente en las otras áreas de su vida, pero supongo que sí también. Si vos vas dejando de lado el arte y te vas dedicando, por ejemplo, en este caso, exclusivamente a la docencia, hay algo en vos que se comienza como a apagar, como que se te empiezan a olvidar las cosas, como que empezás a perder cierta agudeza o ciertas habilidades. Entonces también el ejercicio, el mantenerte creando, te ayuda precisamente a que tu cerebro
siga desarrollando nuevas ideas, que tu cerebro también busque la manera de crear nuevas cosas, ¿verdad? Porque obviamente cuando ves que ya dominaste o ya te explayaste en un área, decir, bueno, pero debe haber algo más que hacer. Yo quiero probar en otra cosa, que era lo que estaban diciendo del aerógrafo, ¿no? Ahora, ¿qué se sentirá hacer esto, no? Sí, y el mundo de las artes es tan amplio para elegir. Pero siempre recordemos que para poder navegar en el mundo del arte y poder ejercerlo, dentro del mundo de las artes plásticas, en este caso, sí, la base es el dibujo. O sea, hay que explotar el dibujo a todo dar. Y de ahí, pues, buscar una rama que les satisfaga. Esta ya puede ser escultura, cerámica, el mismo dibujo, la pintura. Pero sí, entre las artes plásticas es eso. Sí. El dibujo. Ahora bien, hay una cosa que siempre me ha causado cierta curiosidad, porque la gente siempre te dice que tenés que empezar particularmente en la música, en la danza y en las plásticas cuando sos muy, muy joven, cuando no sos niño. En el teatro, pues, y en el cine, hay mucha gente que ya lo ha demostrado que pueden empezar tarde y logran desarrollar un buen trabajo, ¿no? Mantener su potencial y hacer muchas cosas interesantes. Gente que ha creado nuevas técnicas a pesar de su edad, ¿no? De 60 años, 70 años. ¿Verdad? No, y no olvidemos el mismo Van Gogh también, ¿no? Que empezó a crear pinceladas propias y originales. Okay, ahí a la está. edad de más de los 37 años. Ajá, correcto. Entonces, ¿qué tan cierto es eso de que necesitas aprender desde que sos muy pequeño? Yo sé que la mente en la juventud obviamente te permite aprender, absorber mucha información, ¿no? Estás más atento, estás un poco más concentrado que cuando uno ya es más adulto, que tiene otras responsabilidades, tu cerebro. Creo que ahí juega bastante el factor tiempo. Ajá. El factor tiempo porque si aprovechamos en la juventud de aprender algo, vamos a tener el resto de la vida. Bueno, mientras duremos o mientras estemos vivos, ¿no? Como para organizarte. Exacto. Entonces, si yo aprendo arte en mi edad de 15 a 19 años, voy a tener el resto de mi vida para poder evolucionarlo. Pero si yo tengo 50 años y empiezo a pintar, no me va a quedar como mucho tiempo para poderlo evolucionar. ¿No? Y creo que el manejo de la técnica también es más difícil. Exacto. A cierta edad. Es que la técnica se pule con el tiempo. Ajá. O sea, aquí, y si te da Parkinson cuando sos ya, está como bien difícil que puedas hacer. Mala suerte, ¿no? Puede hacer que ahí salga algo nuevo. Pero sí, por ejemplo, las técnicas al momento de pulirlas lleva tiempo. Ok, sí. Y puede llevar décadas para pulir una técnica. Es como cuando uno quiere tocar un instrumento, lo vas a tocar a la noche a la mañana. Se ocupan años para poder ejecutarlo bien. Bien. O sea, estamos hablando de que cero falla. Virtuoso, sí, claro. Hay gente que está todo el santo día sentado. Incluso la gente talentosa y virtuosa necesita estarlo practicando. Sí. O sea, eso, por muy talentosa una persona, no va a ser mal. Necesita practicar. Sí, por supuesto. Porque es que la digitación, ¿no? Pero igual es lo que estamos hablando, ya a cierta edad la digitación se te va dificultando, porque no tienes tanta velocidad. Lo mismo pasa en la pintura. Sí. Por ejemplo, hay pintores que... Y la danza, solo los bailarines, su época de auge son 10 años, es lo máximo, ya de ahí. 30, 20, 30. Sí, ya, no, o sea, 10 años, no podés hacer más. Es como el futbolista. El futbolista claro. de 17, 18 y ya a los 35 ya puede quemar. Sí. Y eso es lo bonito de las artes que a pesar de la edad, por ejemplo, en mi caso, yo he comprendido eso y he visto las experiencias de otras personas. Uno puede llegar a viejo y no se jubila. ¿No? Siempre puede seguir pintando, siempre puede seguir escribiendo, puede tocar la guitarra. Y en ese caso hay una cosa muy curiosa, porque hay pintores muy mayores que ellos pintan hoy y en 3 años con otra pintura, pero la gente está en la expectativa, esperando, se pueden dar ese lujo porque la gente está esperando para comprar. Ya la gente lo conoce. Ya la gente lo conoce, entonces ya te dan ese lujo de decir, me voy a esperar. O por todas las cosas que tenés que hacer en tu vida y no te da la gana, pues. Exactamente. Entonces ahí el factor tiempo juega un papel importante, ¿no? Al momento de desarrollar. Sí, entonces por eso se dice, entre más joven se aprovecha mejor, porque así a lo largo de tu vida vas a aprender, ¿no? Qué bien. Bueno, la pintura
Es una plática para muchas horas, José Luis, muchas horas, pero te agradezco el tiempo que nos has regalado. Un honor, sinceramente, conversar con vos. Pocas veces, la verdad es que nos habíamos puesto a platicar precisamente de eso, a pesar de que nos conocemos hace un rato. Siempre hablábamos de otras cosas, ¿no? Pero en esta ocasión tocaba hablar acerca de tu trabajo. Y antes de irnos, José, me gustaría que le comentaras a la gente dónde te pueden localizar para seguir tu trabajo, apoyarte, porque bueno, en Bellas Artes obviamente la gente puede llegar. Sí, lo pueden encontrar en la Escuela Nacional de Bellas Artes, ahí lo pueden encontrar desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Se me había olvidado, hay cursos. Podemos hacer una pequeña promoción. Sí, por supuesto. Bueno, dentro de la escuela, la gente que esté interesada, pues la escuela está disponible con sus cursos nocturnos y sus cursos sabatinos e infantiles. Para el próximo año se van a abrir matrículas desde febrero y las que son vacacionales ya se puede ir matriculando si gusta la gente desde el 15 de noviembre, ahí siempre en la institución de Bellas Artes. ¿Tienen algún costo? Los cursos sabatinos, que son durante todo el año, tienen un costo, creo que, si no me estoy equivocando, espero que no, de 600 lempiras del semestre. O sea, cada 6 meses. Cada 6 meses está barato, o sea, 100 lempiras el mes, digamos, que no es nada. Sí. Y ustedes dan los materiales o hay que comprarlos. Creo que se incluyen, no sé. Pero sí se dan los cursos. Y también están los nocturnos para la gente que ¿Nocturnos? ¿A las 5 o 6? De 5:30 a 8:30, hasta las 9 de la noche. Ok. Y la otra pregunta es, ¿necesita la gente para los cursos? Porque yo sé que para ya la educación formal, los cursos, la gente necesita algún requisito, tener algún aprendizaje ya. Ok, dentro de la escuela, si, por ejemplo, si vamos a estudiar las carreras oficiales que son bachillerato en artes plásticas, bachillerato en artes gráficas, información en gestión cultural, que son las carreras de bachillerato, y tienen que tener cumplido su ciclo básico. Y para los cursos sabatinos, que son infantiles y de adultos, no se ocupa requisitos más que solo pagar su matrícula y ir a clase. Ok, no hay que tener como un aprendizaje previo de... No, previamente. O sea, yo puedo ir y yo que no sé pintar, nada. Aprendemos lo básico, sí, asegurado, 100%. Con crayolitas ahí, con el dedito vamos a pintar, está bien. Y bueno, ¿dónde te puede localizar? Y bueno, aparte de la escuela, tengo mi página en Facebook, Luis R. Valladares, y mi teléfono 3249-3597. Sí, soltero, para la interesada. Bueno, y esos puntos me pueden localizar si gustan en algún momento para platicar de arte o algún trabajo. Ok, bueno, muchísimas gracias, José Luis. Gracias a ustedes. Esperamos que no sea la última vez y ahí nos invitas entonces cuando tengas tus exposiciones. Seguro que sí. Claro que sí. Y a ustedes, tormentosos, no se les olviden también nuestras redes sociales en Facebook, La Tormenta, en Instagram como La Tormenta 76, en TikTok, La Tormenta Cruz, y en la Casa de Todos los Hondureños, Radio Nacional de Honduras, en el 101.3 FM y el 880 AM. Los domingos a las 7 de la noche. Así que recuerden ustedes, la tormenta y la paz están siempre en su interior. Nos vemos la próxima. Este es el programa de difusión artística La Tormenta